El Evangelio según San Juan, capítulo 15, desde el verso 16, dice así la palabra del Señor. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias, Padre bueno. Muchas gracias, Señor, por darnos el privilegio de estar en tu presencia una vez más en esta noche, Señor, en la iglesia, la cual tu palabra dice que es el cuerpo de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por habernos introducido en este bendito cuerpo, y gracias, Señor, por enviar tu palabra, la cual colma y llena nuestros corazones. Te pedimos, tomes el dominio, el control de todas las cosas en esta noche, reprendas toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, y abundante gracia sea sobre de tu pueblo. Señor, aquí estamos, danos hoy nuestro pan cotidiano. Gracias, Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Hemos leído capítulo 15 del Evangelio según San Juan, donde el Señor, hablando a los discípulos, Él les dice, ustedes a mí no me han elegido. Ustedes no eligieron que yo sea el maestro de ustedes, sino que yo a ustedes los elegí. Cuando usted, por ejemplo, ve el llamamiento de los apóstoles, usted va a encontrar que iba pasando Jesús, por ejemplo, Mateo, iba pasando Jesús y Mateo estaba en una mesa donde cobraban los tributos. Jesús pasó, lo miró y le dijo, sígueme. Y Jesús siguió y Mateo decidió obedecer al llamado que le hacía y se levantó y dejándolo todo, entonces Mateo le siguió. Así pasó con Felipe y así pasó con muchos de sus discípulos a los cuales Él los llamó. Él le dijo que lo siga. Es decir, fue un llamamiento del Señor. Por eso dice, ustedes a mí no me eligieron para que yo sea el maestro. Yo los elegí a ustedes. Quiere decir que si yo los elegí a ustedes y ustedes no me han elegido a mí, es porque el llamado que se ha producido dentro de ustedes es un llamamiento celestial. Es un llamado de parte de Dios dentro del corazón, porque a muchos son los llamados, dice, pero son pocos los escogidos. Hay muchos que son llamados, pero no porque sean llamados significa que van a venir. Son llamados para entrar. Muchos obedecen y vienen y entran y llegan. Y otros son llamados y no hacen caso, hacen de cuenta que no han oído. Es como hemos estado viendo nosotros de los llamados a la cena. Los invitados eran todos los llamados a la cena, pero cuando llegó el momento de participar de la cena, entonces cada uno puso su excusa. Uno dijo una cosa, otro dijo otra, otro dijo otra. Quiere decir que en el llamado la persona escoge, no lo obliga, la persona escoge. ¿Qué hago? ¿Acudo al llamado, obedezco al llamado de Dios o simplemente sigo mi camino? Mateo podría haber seguido cobrando, estaba haciendo plata. Era un negocio bien redituable cobrar los impuestos, porque le daban una cantidad que tenía que cobrar y lo que sobraba era de él. Imagínense.
Entonces no le decían cuánto tenía que cobrar, él ponía el precio, lo que tenía que cobrar, lo que sobraba era de él, era un negocio bien redituable. Y cuando pasó Jesús, lo miró y lo escogió porque le dijo, sígueme. Entonces cuando él se levantó, él sabía que al dejar eso estaba haciendo abandono de su labor. Pero él tuvo que pesar qué valía más. Lo que estaba haciendo, muy redituable, le dejaba mucho dinero, o un llamado que provenía de Dios, de un hombre que era de Dios, de un hombre que manifestaba obra de Dios. Entonces él tuvo que hacer una elección. Y cuando hizo la elección, hizo la buena elección, la buena. Escogió seguir al Señor. Hubiera escogido quedarse. Se hubiera hecho más rico todavía. Pero escogió e hizo la buena elección. No fue una Marta afanada y turbada, sino que fue una María que hizo la buena elección. Su elección de María fue ponerse a los pies del Señor y oírlo y escucharlo. Y la buena elección de Mateo fue dejarlo todo, abandonar lo que estaba haciendo su trabajo bien redituable y seguir al Señor. Parece una locura. ¿Vio? Es como cuando yo trabajaba en el correo y era jefe de correo luego de muchos años, más de 30 años trabajando en el correo, fui escalando hasta que llegué a ser jefe de correo, del correo argentino, del correo nacional que era, jefe de correo. Y un buen día el Señor me llamó para que yo entre al trabajo completo en el Señor. Completo, es decir, que me dedique a la obra del Señor. Un día Él me llamó y yo tuve que hacer una elección. ¿Qué hago? ¿Obedezco a la voz del Señor, a lo que Dios me dice que deje, que abandone y que me entregue en sus manos a su servicio, o sigo en mi trabajo hasta que yo me jubile? ¿Qué hago? Entonces tuve que tomar una decisión. No consulté a alguien. ¿A vos qué te parece? ¿Y vos qué pensás? Porque a los que estaba alrededor, si le consultaba, iba a decir, es una locura, ¿cómo va a dejar de trabajar? Mirá el trabajo que tenés, el sueldo que ganás, mirá dónde está, jefe de correo, pero escúchame, ¿cómo vas a abandonar? Si yo consultaba, iban a decir que era un loco, pero la decisión era mía. Yo sabía el llamado de Dios y la labor que yo tenía que elegir. Y como María y Mateo, yo también elegí lo mejor. Elegí lo mejor. Elegí seguir al Señor, servir al Señor. Dedicarme al trabajo de la obra de Dios a tiempo completo. No fue una mala elección, fue una buena elección. Salí de una gran empresa, pero para entrar en una empresa superior, donde en los negocios de mi padre me convenía estar, en la obra del Señor. Entonces, este llamamiento de los apóstoles exigía una respuesta. El Señor llama. Mateo podría haber seguido a Jesús con la vista, y él pasaba y se iba, y Jesús lo iba mirando y lo iba mirando hasta que se iba. Seguirlo con la vista o ponerse de pie en una decisión, y yo sigo a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Se puso de pie, dejó todo, abandonó todo, sabía que no podía recuperar, pero no le importó. Siguió al Señor. Una decisión. Pero no es porque él eligió, el Señor lo escogió a él. Y él tuvo que decidir en el llamado, porque primero viene el llamado. Dios hace el llamado a la persona. Siente la persona el llamado de Dios en su corazón, que le dice el Señor, sígueme. El Señor lo está llamando, y ahí está la decisión de la persona, qué es lo que va a hacer. Si va a seguir en el curso de su propia vida natural, o va a presentar su vida y la va a entregar en la mano del Señor, para que el Señor tome la rienda de su vida. Porque uno puede conocer a Jesús como nuestro Salvador. Hay muchos que lo tienen así, y debemos de tenerlo, a Jesús como nuestro Salvador. Pero Jesús no es solo nuestro Salvador, sino que Jesús es, para aquel que lo reciben, también el Señor.
Entonces, no es lo mismo ser Jesús el Salvador que ser el Señor. Cuando es el Salvador, el que salva su vida, pero usted hace de su corazón y de su vida lo que usted quiere, salva su alma y usted hace de su vida lo que quiere. Pero cuando usted lo recibe a Jesús como su Salvador y su Señor, entonces usted le entrega las riendas de su vida y ahora es el Señor el que lo va llevando. Es lo que tuvo que decidir Mateo. Y es lo que tuvieron que decidir los apóstoles. Porque en el principio fue el llamamiento de todo. Y todos iban con el Señor y lo iba instruyendo. Y después tuvo que hacer una elección entre todos de 12. Y escoger a 12 para que estén con Él. No preguntó, ¿quién quiere estar conmigo? No, él miró, juzgó, meditó, oró a Dios y luego comenzó a llamar. Mateo empezó a llamar uno por uno a lo que él escogió. Por eso acá le dice, ustedes no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Yo los elegí a ustedes. Entonces no es lo mismo el que es elegido, hermano, el elector que el que es elegido, no es lo mismo, no son iguales. Una cosa es el que lo eligió, el que lo llamó, el que lo puso, el que lo colocó para que usted aprenda, para que sea iluminado, para que crezca, para que entre dentro de un ministerio para colaborar en la obra del Señor y llevar a cabo este gran trabajo. Nosotros tenemos acá, en este punto donde Dios nos puso, aquí desde Campanilla, un gran trabajo que hacer, que no lo hace el pastor solo, sino que lo hacemos entre todos. La evangelización no lo hace uno, el pastor, no lo hace uno, el dirigente. La evangelización se hace entre todos, es el trabajo de todos, porque cuando Jesús habló a los discípulos, le dijo, id por todo el mundo y predicad, prediquen, vayan y prediquen. Por eso es la tarea de ahora de lo que tenemos que hacer, prepararnos ahora para salir al encuentro de las almas, para salvarlas. El alma que no recibe a Cristo se pierde y se va al infierno. Y nosotros somos enviados para salvar a las almas, para hablarle de Jesucristo y ofrecerle, hermano, el camino de la redención. Un llamado que hace Dios a través de nosotros y ellos tienen la elección. ¿Qué es lo que quieren hacer? Si quieren, nos siguen. Y si no quieren, seguirán su propio camino y nosotros seguimos marchando, llamando a los hombres a esta bendita salvación. Entonces Jesús, hablando con los discípulos, le aclara, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes, yo los elegí a ustedes. Si ellos lo hubieran elegido a Jesús, hubiera sido como la elección de un presidente, por votación. Vamos a votar, a ver, ¿a quién ponemos como pastor? A ver, ¿a quién vamos? Hagamos una elección, podríamos decir una elección. Entonces Jesús le dice, ustedes no me eligieron a mí por voto. No me eligieron a mí porque se pusieron de acuerdo para que yo sea el pastor de ustedes, para que yo sea el que los guíe. No me eligieron, yo los elegí a ustedes para que ustedes trabajen conmigo. Yo los elegí a ustedes para que ustedes me acompañen en el ministerio. Yo los elegí a ustedes para que nosotros podamos extender todo junto el evangelio hasta lo último de la tierra. Yo los escogí a ustedes. Entonces le dice así, no me elegiste vosotros a mí. Porque alguien puede decir, cambiemos de pastor. Entonces dice, espere. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. No me eligisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Para eso los puse. Los llamé, los puse en un ministerio, los puse como apóstoles y los puse para que ustedes lleven fruto. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé.
Entonces parece como el no me elegiste a mí como una palabra un poco fuerte, pero sin embargo era necesario. ¿Por qué? Porque a veces los apóstoles quizás pensarían que no importa, nosotros ya sabemos algo, nos separamos del Señor y hacemos nosotros nuestra propia iglesia, nuestro propio... ¿Sabe cuánto han hecho así? ¿Sabe cuántos hermanos han crecido a la par de un pastor y cuando ya más o menos tenían un conocimiento, un entendimiento, no, yo tengo que ser pastor, yo me separo y voy a poner mi iglesia? Entonces se separan de la congregación porque piensan que ya tienen la capacidad como para formar una iglesia, como para estar en un lugar. Entonces se reúnen ahí y reúnen 4 o 5 hermanos que están toda la vida reunidos, siempre ellos. Porque una cosa es cuando viene el llamado de Dios y otra cosa es cuando la persona quiere ser lo que Dios no le da que sea. Entonces, una cosa es que Dios lo honre con un ministerio y luego que lo honra con un ministerio, lo honra con en un lugar porque lo envía. Y otra cosa es que la persona salga solo y él quiera ir y él quiera hacer. Entonces el Señor Jesús le dice así: ustedes no me eligieron a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, si yo los elegí a ustedes y ustedes no me eligieron a mí, tengan cuidado, porque lo que ha ocurrido en ustedes es un llamamiento supremo de Dios para acercarse a aquel que el Señor ungió, aquel que el Señor envió, aquel que tiene autoridad para desatar las ligaduras del diablo, que tiene autoridad para abrir las puertas de los presos, libertar a los cautivos, vender los corazones. Él los eligió a ustedes para prepararlo, para iluminarlo, para llenarlo de luz espiritual, de tal manera que ustedes luego, con toda la información y el conocimiento y la luz de Dios, ustedes lleven frutos. Lleven fruto en base de lo que reciben, en base de lo que han sido iluminados. Cuando nosotros leemos el verso 4 de este capítulo 15 de San Juan que estamos viendo, mire lo que dice Jesús y le aclara a los discípulos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y luego arde. Entonces, ¿qué dice que va a ocurrir el que se separe? Él le dice bien clarito que si se separa, el que en mí no permanece, eso es separarse, será echado fuera como pámpano. ¿Y qué va a ocurrir? Se secará, porque ¿de dónde recibe la savia justamente el pámpano? Recibe de la vid. Recibe de aquel lugar donde fue injertado, donde fue colocado. Dios ha colocado la vid y de ahí es de donde surge la fuerza, de ahí de donde surge la dirección, de ahí es donde surgen las palabras de vida eterna, justamente de esta vid colocada, puesta por Dios, y luego lo que han sido injertados en esa vid reciben la fuerza de ella. Pero si se separan de la vid, dice, se secarán. Usted corta un gajo de una planta
y la pone a un costado y va a ver que sigue verde tal cual como está las ramas que están en el árbol, como la que está en el suelo, sigue tal cual. Pero deje pasar los días y usted va a ver que comienza a morirse, comienza ya a ponerse pálida la hoja, comienza ya a secarse. ¿Por qué? Porque salió del lugar donde tenía que estar. Salió del lugar, dejó de recibir la sustancia, dejó de recibir la savia, dejó de recibir la fuerza que la planta, que la raíz le da. Entonces se separó, fue separada y comienza a morirse. Por eso es que el Señor dice que se secará, se va secando, de a poquito se va secando, hasta que luego solo sirve para ser echada en el fuego y arde en el fuego. Esta planta seca arde. Por eso es que el Señor le dijo, piensen, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes para que lleven fruto, los elegí para iluminarlo, para enseñarlo, para guiarlo, los elegí para mandarlo, enviarlo, porque la Biblia dice que los envió de dos en dos y después no solo envió a los apóstoles de dos en dos, sino que mandó a 70 discípulos también de dos en dos. No fueron porque querían, fueron enviados, y cuando volvieron contaron lo que Dios ha hecho a través de ellos porque fueron enviados. Cuando se es enviado hay resultado. Pero cuando se corta y se separa solo, pensando que es suficiente, que ya sabe que él puede hacerlo solo, entonces como sale de la planta, va secándose hasta que luego solamente sirve para hacer carbón. Porque se separó, se salió ¿de dónde? De donde recibía, justamente de la matriz, donde recibía la savia, la fuerza, la luz, la claridad, donde recibía la dirección. Se separó pensando que solo podía. Por eso Jesús le dijo, permaneced en mí, no se aparten, permaneced en mí. Sabía Jesús lo que pasaba si se separaban. No iban a poder llevar fruto, no iban a poder alcanzar la plenitud, no iban a poder desarrollarse como tenían que desarrollarse. Le iba a ocurrir como aquello que dice que en el nombre de Jesús echaban fuera demonios. Y no andaban con Jesús. Los discípulos le dijeron, Señor, acá hay unos que echan fuera demonios en tu nombre. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que ellos aprendieron a echar fuera demonios en el nombre de Jesús? Quiere decir que caminaron con el Señor y después se separaron del Señor porque habrán pensado que ya está, ya lo saben todos, sabemos echar fuera demonios, listo, se acabó, lo sabemos todo. Pero ¿sabe qué? Esos que se separaron en el conocimiento de la perfecta voluntad de Dios, ahí quedaron, hasta donde llegaron, ahí quedaron y no pudieron ir más allá. Sin embargo, los mismos discípulos que habían estado junto con ellos iban creciendo en estatura y en conocimiento de Dios y en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Y los otros quedaron en su misma estatura de donde salieron. Por eso Jesús en el verso 4 de este capítulo 15 le dice, permaneced en mí. Si ustedes permanecen en mí, y yo en ustedes, como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco van a poder llevar fruto si no permanecen en mí. Si ustedes piensan separarse por sí mismos, por sí solos, no van a poder llevar fruto, porque tienen que permanecer en la vid. Por eso le dice, permanecer en mí. Si ustedes permanecen en mí, yo permanezco en ustedes. Es decir, ustedes se hacen uno conmigo, entonces como uno seguimos avanzando y derrotando las huestes del diablo y produciendo salvación en las almas. Y van creciendo con el crecimiento que Dios da en todo. Pero si se separan, no van a poder llevar fruto en sí mismos. Si no permanecen en mí. Quiere decir que esto le dio a pensar a los discípulos.
pensaron, mirá, sí, es verdad, hace cuánto que estamos con el Señor, aprendimos muchas cosas, es verdad, y yo tenía medio gana de largarme solo, pero tiene razón el Señor, si yo me aparto de Él, yo me separo de Él, las cosas no me van a ir muy bien. Está bien, no, gloria a Dios, yo sirvo a Dios, hago la obra de Dios, y allá voy a hacer la obra de Dios sin ser enviado, y yo voy a comenzar a hacer algo, pero no voy a prosperar, porque te acordás cuando nos mandó de dos en dos, qué bendición que fue, pero si Él no nos manda que nos separemos, vamos a hacer lío. Quiere decir que lo llevó a pensar, Es como el hijo que piensa que ya es grande, que es autosuficiente y que le parece que no tiene por qué la mamá, el papá decirle nada porque ya es grande. Entonces usted tiene que pensar, sí, me voy de mi casa, sí me voy. Se va, tiene que alquilar un lugar donde va a vivir, tiene que comer, se tiene que hacer la comida, tiene que lavarse la ropa, usted gasta, no me conviene irme, mejor me quedo. Entonces tiene que hacer un análisis. Ellos hicieron un análisis. ¿Me conviene irme de acá? No me conviene irme del Señor. Por eso el Señor se adelanta a los pensamientos y le da el consejo. Permaneced en mí. ¿Para qué quieren ir a tropezar? ¿Para qué quieren ir a pegarse contra la pared, la cabeza? ¿Para qué quieren ir? Permaneced en mí. Ustedes permanecen en mí, yo estoy con ustedes. Ustedes se separan de mí y seguirán solo. Es como la elección que hicieron los hombres, ¿se acuerda? Hablamos nosotros de la elección de los hombres, la elección del necio que dijo no hay Dios, y nosotros fuimos a ver a dónde lo llevaba. Justamente el pensamiento del necio lo llevó a separarse de Dios, y el hecho de separarse de Dios, ¿qué hizo Dios? Lo entregó en sus tres áreas, espíritu, alma y cuerpo. Fue entregado en todas sus áreas para hacer lo que Él quería, y en ese hacer lo que Él quería cayó a lo más profundo de la vileza, porque ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Entonces nosotros tenemos que mirar a dónde fueron por no aprobar tener en cuenta a Dios, para que nosotros, considerando y analizando eso, no tomemos la misma decisión. Entonces yo veo a dónde lo llevó sin Dios y yo digo, no, Señor, ordena mis pasos con tu palabra y no permitas que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. No, pego la vuelta y vuelvo a la vid. Entonces Jesús le dijo así, permaneced en mí, como diciéndole, no se vayan, no le va a ocurrir bien, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y ustedes, vosotros, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Miren la finalidad, a dónde va para. Se separaron de él. ¿A dónde van los que se separan de él? Dice, se secarán. Y después, ¿a dónde van? Puestos tirados a un costado. Y después, ¿a dónde van? Al fuego. ¿Y qué ocurre en el fuego? Se queman, arden. Entonces nosotros analizamos y decimos, no, yo no me voy a descolgar de la vid verdadera. No voy a dejar al Señor. No me voy a apartar del cuerpo de Cristo, no me voy a apartar, no voy a dejar la iglesia, la congregación, los hermanos, el pastor. No, ya sé lo que me espera, porque la palabra es una revelación que me revela lo que me espera en la separación del Señor. Entonces pego la vuelta y vuelvo a meterme de nuevo dentro del cuerpo del Señor. Por eso Jesús le dijo, ustedes recuerden, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes.
Y no solo los elegí a ustedes, sino que los he puesto para que vayan y lleven fruto. Y que el fruto que ustedes lleven, esto permanezca el fruto. Ustedes permanezcan en mí, yo en ustedes, y ustedes lleven mucho fruto para la gloria del Señor. En el verso 17 de este Juan capítulo 15 que estamos viendo, Jesús dijo así a los discípulos, a los cuales Él llamó y a quienes iluminaba y enseñaba. Esto os mando, una orden. No le está pidiendo, por favor, si querés hacer o no querés hacer. ¿Por qué? Porque estaba hablando con los discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que ya está decidido a seguir a Cristo. Ya está decidido, listo, yo ya me decidí, ya me separé de un montón de cosas porque quiero seguir al Señor. Entonces, como es un discípulo, ahora sí el Señor puede mandarle, porque ya es una parte de Él. Entonces dice así, esto os mando, que os améis los unos a los otros. No es si podés, sino que dice que es un mandamiento, una orden. Entonces usted mira y dice, y lo tengo que amar a ese, es un mandamiento. Y a esa también la tengo que amar, es un mandamiento del Señor. Y tenemos que aprender a amarnos a pesar de la diferencia, uno alto, otro bajo, otro gordito, otro flaquito, uno con ideas para un costado, otro para otro. Tenés que aprender a amar. Es un mandamiento del Señor. No está pidiendo por favor que le ame. Está diciendo que debe amar a su hermano. Porque le está diciendo a los discípulos. Esto os mando. ¿Me escuchan todos? Amén. Que os améis los unos a los otros. Si nosotros aprendemos a amarnos como el mandamiento dice los unos a los otros, se terminan las divisiones. Se acaban el me miro mal, se acaban las discusiones, se acaban las quejas, se acaban los lamentos, se acaban porque aprendimos a amar. Por eso venimos hablando del desarrollo del amor, que si nosotros lo desarrollamos, el amor todo lo sufre y todo lo soporta. Entonces no vamos a poder decir más, no lo soporto más a esto. No, porque el amor que es mayor de lo que le puede llegar a ser, lo supera, lo va más allá y lo lleva a amar aún a su enemigo. Le hizo mal y usted le hace bien. Le pegó en una mejilla y usted le pone la otra. Le dijo cosa fea y usted lo bendice. Lo maldicen a usted y usted ora por él para que el Señor opere en su vida una salvación. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Y luego dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, nosotros miramos, los fariseos ¿no aborrecían a Jesús? No estaban buscando una falla, un error, a ver de cómo encontrarle, porque este hombre no es de Dios, hace sanidad en día sábado. En día sábado le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho. ¿Cómo le va a decirle, toma tu lecho si es sábado? ¿Cómo va a hacer eso? Entonces buscaban la forma a ver cómo atraparlo. Entonces, si eran enemigos de Jesús, eran enemigos de los que estaban con él, de los discípulos también. Entonces, si estaban en desacuerdo con Jesús, estaban en desacuerdo con los discípulos también. Solo uno estaba de acuerdo con ellos, el que lo traicionó, el traidor. Pero de los demás discípulos no, ellos eran fieles, eran discípulos, seguidor de un maestro, permanecían en el Señor, por lo tanto llevaban fruto. Habían entendido que ellos no lo eligieron a Él, que Él lo eligió a ellos cuando los llamó. Y no solo eso, sino que Él los eligió para introducirlos dentro de un ministerio, para que trabajen con Él, para iluminarlo y para que luego lleven muchos frutos que son para gloria y alabanza del Señor.
Por eso dice, si fuerais del mundo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido primero. Si a ustedes los fariseos lo tratan mal, vos vas con ese, vos no sabés lo que es ese, un bebedor de vino. Cuando se sienta a la mesa no sabés, se come todo. Ese pecador que anda con los pecadores y los publicanos, vos estás con ese. Entonces Jesús dice así. Si el mundo os aborrece, porque están con Jesús, están con Él, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si ustedes fueran de ellos, del mundo, el mundo los amaría. Pero como no son de ellos, no son del mundo, antes, dice el Señor, yo los elegí a ustedes del mundo, por eso el mundo los aborrece. Pero no se hagan problema, porque el mundo y sus cosas van a pasar, pero el que permanece en mi palabra va a permanecer para siempre, para siempre, para siempre. Entonces, ¿qué es lo que miramos nosotros? Jesús dice, yo os he elegido a vosotros. Entonces habla de una elección, es decir, de un llamamiento. Es como el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 1, usted va a encontrar que el apóstol Pablo, él dice que es un siervo, él de Jesucristo, y luego dice, fui llamado a ser apóstol. Entonces dice, a mí también el Señor me llamó. Me confrontó cuando estaba haciendo las cosas mal y me dijo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y yo reconocí que era algo sobrenatural, que era algo que provenía de Dios y dije, ¿qué quieres que haga? Y él me dijo, andá y esperá en Jerusalén. Así que estuve en Jerusalén esperando hasta que vino un hombre que es de Dios y me dijo, el Señor Jesucristo que te ha aparecido me ha enviado para que reciba la vista y para que sea lleno del Espíritu Santo, porque me ha hablado que te va a mostrar todo lo que es necesario padecer por seguir al Señor. Te va a mostrar. Puso la mano a Ananías sobre Pablo y Pablo recibió la vista. Entonces él dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios. Entonces Dios me apareció, Jesús me llamó, acepté el llamamiento de Dios, le dije, ¿qué quieres que haga? Entonces me apartó para el Evangelio de su Hijo Jesucristo, para el Evangelio de Dios. Me apartó el Señor. Ahora usted observe que en este mismo Romanos capítulo 1, en el verso 6, habla de los otros creyentes. Ahí entramos nosotros, donde dice, entre los cuales, dice, estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Y ahí entramos nosotros. ¿Y qué es lo que dice? ¿Sabe qué? Ustedes han sido llamados a ser de Jesucristo. Entonces hay un llamado de Dios, llamados a ser de Jesucristo. Muchos escogieron y aceptaron y entraron y entregaron su vida al servicio del Señor a causa del llamado, que luego Pablo dice que es un supremo llamamiento. Llamados a ser de Jesucristo. Otros dudaron, estaban en el medio, ¿soy o no soy? Y otros decidieron no serlo. Pero los que decidieron ser de Jesucristo, ellos llevan mucho fruto. Mucho fruto. Por eso dice, también ustedes, llamados a ser de Jesucristo, porque entendía lo que era el supremo llamamiento, el supremo llamamiento. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, dice así. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, dice, juntando de los apóstoles, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para esta salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Así que, hermano, está firme, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Hermano, está firme y retened la doctrina. Entonces, ¿a quién le dice? A los que han sido elegidos por Dios, llamados por Dios, con un supremo llamamiento. Y Pablo dice, fuisteis llamados a la comunión de nuestro Señor Jesucristo. Comunión, común, unión. Cristo y nosotros una sola cosa. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Llamado a ser miembros del cuerpo de Cristo con una colosal cabeza. Cristo Jesús, nuestro Salvador. Por eso, lo que hemos escogido al Señor, gocémonos y alegrémonos. Los que dudan, esfuércense. Cristo es el Salvador y Él es de donde fluye la savia para nuestras vidas. Y aquellos que están indecisos, es el momento de tomar una decisión. Porque el llamado es de Dios, llamados a ser de Jesucristo. Y es como en una pregunta, ¿quiere usted ser de Jesucristo? Medítelo. Cierre sus ojos y oramos. Cerramos nuestros ojos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Cerramos nuestros ojos y oramos.